Muy bien, seguimos con el tema de la depresión, que es tan vigente y tiene tantas variantes. En este caso, este es el estudio número 16 ya, y la idea, el objetivo es lograr comprender las causas y los motivos de nuestras propias iras. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 26, dice lo siguiente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O en esta versión, quizás es más clara, si se enojan, no pequen y procuren que el enojo no les dure todo el día ni den oportunidad al diablo. Bueno, esto de la ira, que es tan vigente en este tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha sorprendido ver en las noticias esos estallidos de ira, de violencia, que, bueno, llevan a extremos, a hacer cosas impensadas, A veces cuánto sucede, y por supuesto luego de esos estallidos empeora nuestra situación, no mejora. Así que vamos a estar mirando este tema. La ira y sus manifestaciones. Podríamos encontrar una serie de síntomas y similitudes y aplicaciones específicas del término en distintas reacciones y situaciones que se ha definido con componentes de mal humor, mala disposición, sentimiento de disgusto, molestia orientada hacia otros, agresividad, violencia ya sea contenida o manifiesta, verbal o física, resentimiento, cultivo interno de rencor y de problemas no resueltos, deseos de venganza, generalmente asociado a lo anterior. Puede haber una venganza mental, el deseo de que otro sea dañado o el propiciar situaciones para que ello se concrete la realidad. Furia o cólera, la expresión descontrolada y lamentable de la ira que no tiene control y que generalmente se conduele luego de haber realizado el exceso y no mide el error de sus acciones hasta que las ha cometido. Bueno, la personalidad es un mosaico de reacciones, de expresiones, pensamientos, respuestas de distintos tipos de situación, personas y eventos. Notemos que según la constitución propia de cada individuo, estos u otros ingredientes que la ira usa como vehículo se irán involucrando a la personalidad. ¿Sí? Nos vamos transformando en eso. Este tipo de expresiones no solo nuestro propio yo psicológico es dañado, sino que son afectados todas nuestras órdenes de relaciones de manera directa e indirecta. El hogar, las relaciones con el cónyuge, con los hijos, las relaciones laborales y en lo que hace a uno mismo, el mismo sistema de pensamiento que tiene que ser expresado en este aspecto intelectual puede verse entorpecido por estas expresiones. Por ejemplo, una persona resentida se ve emocional, espiritualmente e intelectualmente interferida por ese pensamiento parásito, eso que está allí permanente, ¿sí? En nuestra vida, se incorpora. Alojado en la mente, que lo obliga continuamente a invertir energía mental en repasar momentos o aspectos de la persona que lo ha ofendido, de la situación dolorosa que ha vivido. Como generalmente la persona está airada contra el supuesto agresor y cree que no merece el perdón, trata de anular el hecho de su mente, pero sin resolver el problema. Lo esconde, pero vuelve a permanecer y salir aunque llegue en casos
a ocultarse por años, va creando un agriamiento de carácter inexplicable, ¿sí? Estas son las cosas que nos pasan si dejamos que eso siga en nuestra vida, en nuestra mente, y vaya creciendo, va ocupando más y más nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué es la ira y qué lo provoca? La ira es una reacción de profundo disgusto y desagrado frente a determinadas situaciones. Podríamos definirla como una explosión que a veces se manifiesta exteriormente y otras internamente. Dos expresiones explosivas. La ira que se expresa hacia el interior es como un volcán, que no explota, pero que por dentro hace un terrible daño. ¿Cuánto nos pasa? Llega a afectar esto con afecciones que se expresan en el desgaste de un órgano, ejemplo, úlceras, gastritis, erupciones de la piel, donde el problema psicosomático representa lo que la persona camufla para no aceptar. La ira generalmente es una reacción no aceptada por la persona. En estos casos es algo que no se atreve o no se perdona tener, por lo tanto trata de anularla, de inhibirla y de no expresarla. Pero como ninguna de estas medidas implica una solución real del problema, la reacción se manifiesta igual. Es como una olla a presión, ¿sí? Va hirviendo hasta que por algún lado va a salir, va a explotar. Ya está haciendo daño cuando dejamos que entre en nuestra vida. Esto le hace mal al cuerpo y hace mal también a la vida psicológica. En la vida psicológica, para este tipo de personas, confesar su disgusto o cualquier otro tipo de ingrediente del que hemos hablado representa un gran dolor. Por esta razón tratan de disimular la situación a través de un silencio externo. No obstante, como dice el refrán, la procesión va por dentro. Sus componentes agresivos siguen latentes y se expresan a través de emociones de esta manera. Hipersensibilidad frente a sucesos que no guardan relación con la reacción de dolor producida por la persona. Culpabilidad. La única forma de purgar el delito de agresión que no se atreven a confesarse es culpabilizándose, aún de cosas de las que no son responsables. Depresión, por supuesto, esa es una de las consecuencias. Depresión como consecuencia de su culpa, una forma no exitosa de huir ante la responsabilidad y hundirse en la nada. Rechazo de sí mismo y transferencia de ese sentimiento a los demás. Se rechazan a otros y a su vez se ven rechazados por ellos. ¿Sí? Generalmente esos deseos agresivos se contraponen con una educación formal y rígida y severa, donde no debieran sentir esas cosas, pero como las sienten, la ocultan y no resuelven el problema. Hay que encarar con franqueza los hechos y tener el valor de cambiar la situación enfrentando el problema y controlando la ira. Controlando la ira, no dejando que ella me controle. Sentimientos de persecución es una extensión y complementación del rechazo por otros, o sea, son los demás los que están haciendo cosas contra mí. Tratar de permanentemente de compensar sus actos. Esto es muy asociado a la culpabilidad y a una pseudo salida al problema, porque el problema de fondo no se toca. Cambia externamente de conducta o actitud, pero el cambio no dura. Y en la parte espiritual hay una serie de repercusiones también. Culpabilidad constante. Como la persona padece de un pecado crónico, siente una represión crónica del Espíritu Santo y a veces llega a un endurecimiento
de su conciencia, y por ello tiene un sentir continuo de lejanía de la presencia de Dios. Se siente rechazado, rechazada por Dios, y hay varias posibilidades. La persona o no quiere arreglar su problema de fondo, o se siente superada por él, o se ha resistido tanto tiempo a confesarlo que ya no puede precisar claramente cuál es. Percibe interferencia en su comunicación con Dios y va desarrollando un sentimiento de rebeldía contra Él, de resentimiento por esta razón. Se siente que ya no tiene esperanza ni remedio. Muchos de sus sentimientos para consigo mismo lo vuelca hacia Dios y piensa que Dios la ve como yo me veo. ¿Sí? Trasladamos a Dios esto. La ira se expresa hacia el exterior. Es una reacción emocional que puede controlarse, es un vertir de lava en forma arrasadora en todas las dimensiones de su persona. Y la exteriorización puede ser verbal, ¿sí? A través de palabras hirientes, acompañada de gestos, descontrol, y también física, donde ya no nos conformamos con las palabras y se llega a lastimar a otros. Por supuesto, ese grado de control es mayor. Generalmente las personas que tienen este tipo de expresiones en la inmadurez de su conducta no son o no quieren ser conscientes de la gravedad de sus actos. No, si no dije nada. O no le hice nada, apenas lo toqué. El iracundo es en realidad una persona esclava de sí misma. Fuera de ser feliz y sincero o sincera, porque dice lo que siente, está siendo señoreada por sus pasiones e impulsos. También es frecuentemente señoreada por su lengua, ese pequeño hiriente miembro que resulta, a pesar de la fortaleza que aparenta, como persona imposible de controlar. ¿Qué consecuencias podemos observar de esto? A nivel del cuerpo tiene consecuencias similares a las expresiones internas de la ira. A nivel de las emociones, en la mayoría de los casos es frecuente, luego del exabrupto, después de decir cosas, de insultar, la depresión y la culpabilidad. Son autosuficientes y siempre tienen la razón. Es muy difícil convencerlos de que asuman sus errores. No se hacen responsables del problema. Generalmente el orgullo impide aceptar que él ha sido el causante del conflicto. La culpa la han tenido los otros. Tienen una gran sensibilidad motivada en su orgullo y en su inseguridad. Porque aunque parezca increíble, estos volcanes de erupción son mucho más débiles internamente de lo que parecen. Su violenta apariencia exterior es una caparazón externa de lo que tratan de engañarse a sí mismos y a los demás, dando la imagen de una fortaleza interna que en realidad no poseen. Una gran cuota de orgullo y de amor a sí mismos generalmente tratan permanentemente de valorizarse. Algunas de sus actitudes cuando han creado un conflicto puede ser no darle demasiada importancia a evitar pedir perdón. En el plano espiritual manifiestan dificultad para relacionarse con Dios y con el prójimo. Son rebeldes, les resulta difícil obedecer. Tienen conciencia de víctimas, se sienten perseguidos por el infortunio, tienen las ideas propias de todo. Les resulta difícil tener blandura y adaptarse a los planes de Dios. Y por supuesto, el resultado es que tienen una relación conflictiva con Dios. Callar el problema que causa la ira y la agitación interior es tan malo como expresarlo en forma incontrolada e hiriente. Ninguno de los dos resuelve el problema de fondo. ¿Por qué una persona puede ser iracunda? Veamos qué elementos pueden influir en la formación de una personalidad.
para que una persona reaccione con mayor ira que otra en la misma situación. Hay dos tipos de reacciones de ira, las ocasionales y las incorporadas a la personalidad, que son una forma crónica de respuesta, una reacción habitual. Razones por las que se crea un carácter irascible en forma habitual. Hay elementos de, constitución del temperamento que puede afirmarse con la historia personal, ¿sí? Y también esa influencia que ha adquirido. Padres con una expresión constante de ira, el niño se identifica con ellos y toma ejemplo. Veamos lo que dice Proverbios, capítulo 22, versos 24 y 25, dice así: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Sí? Esa relación con alguien iracundo puede ser aprendida, una conducta que es asumida de ver a otros. Generalmente eso pasa en la familia. Hay elementos ocasionales que pueden provocar expresiones de ira en forma frecuente. ¿Sí? El estrés, el cansancio físico, el desgaste emocional es importante. Tener un descanso, un sueño reparador. Causas emocionales como inseguridad, falta de aceptación, poca resistencia a la frustración, hipersensibilidad, desequilibrios espirituales, hábitos crónicos de pecado, ausencia de un tiempo devocional, inversión de prioridades, ilícitos económicos y morales, pecados no confesados pueden predisponer, entre otras cosas, a la ira. ¿Por qué reaccionamos en forma irada? Es muy fácil encontrar una causa externa para la ira, o sea, la culpa la tiene otro, y es muy difícil aceptar la propia responsabilidad en los hechos. La reacción de ira no es producida del exterior al interior, por el contrario, es generada en el interior. Esto empieza acá, en mi corazón. En nuestro mundo interno. Vamos a analizar los elementos emocionales debajo de las reacciones iradas. Frustración, no lograr metas, mala situación económica, falta de amor producen una frustración latente. Impulsibilidad, el deseo de que las cosas ocurran aquí, ahora y de la manera deseada, si no es así, se desencadena en ira. Sentimiento de incapacidad, cuando algo interfiere en el logro de nuestros objetivos, orgullo herido, imposibilidad de aceptar la realidad. En resumen, el iracundo es una persona inmadura emocionalmente y no está dispuesto a esperar, aceptar cambios o interferencias. Estas reacciones son propias de un bebé y no de un adulto. Dios anhela nuestra maduración integral, no solo psicológica, sino también espiritual. Quiere colaborar en el proceso y hacernos nuevas personas. Esto significa liberarnos de esas reacciones esclavizantes e inmaduras. Bueno, para poder aclarar y salir de esa situación, yo tengo que analizarme, ¿sí? Y preguntarme cuántas veces reaccioné con ira. ¿Sí? Estoy viviendo lo que dice Efesios, ¿no? Que leíamos, que si me enojo dure apenas unas horas, o permito que la ira, el enojo dure mucho más. Eso yo tengo que preguntarme, observar, hacer una lista, cuántas veces estuve enojado, todavía recuerdo cosas que pasaron en el pasado y las sigo allí masticando. Vos sabés que hace unos años fulano me dijo, todo eso, anotátelo para saber en qué situación estás. ¿Sí? Por supuesto, esa relación con Dios importa, cómo nos miramos ante Él,
¿Mm? Y bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias de esas explosiones de ira? ¿Sí? Esa vez que dijimos, enojados, alguna cosa, ¿sí? ¿Qué consecuencia hemos tenido? Es importante analizarlo para poder buscar y pedirle a Dios que cambie nuestra manera de reaccionar ante las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Saber hacernos responsables. Todo viene de mí. Buscar la excusa de que el otro hizo tal cosa, me hizo un gesto, no cumplió su palabra, cuántas otras cosas. Nada de eso justifica una reacción de ira y de enojo, de insulto o de golpe a otra persona. Es algo que tenemos que arreglar con el Señor para que de esa manera la ira quede atrás. Que Dios les bendiga.